Como antes les comentaba, en esta presentación del programa, ¿no? Vamos a arrancar la edición del programa de hoy con Luis Abaroa, que antes les comentaba, ¿no? Que es escritor, investigador. Ha investigado tanto que lleva como 10 años, no sé cuántas horas nos lo comentará, investigando, hurgando en toda una historia, ¿no? En torno a Winter, ¿no? Que todo el mundo sabrá, sobre todo cuando viajamos a Fuerteventura y vamos a la zona de Cofete, ¿verdad? Cuando de repente, cuando visualiza uno todo aquel valle de Cofete, aquella tremenda casa, ¿no? Esa casa que tiene tanta historia y tantas cosas que se han dicho, buenas, malas, regulares, en fin, aquello es todo un mundo. Y si hay una persona que ha investigado esa casa y a su protagonista, en este caso a Augusta Winter, es Luis Abaroa. Luis, buenos días. Buenos días, sí, a todos y a los oyentes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos años? Bien. Oye, parece que no te oigo bien, no te oigo bien la señal. Ahora, por favor. Ahora. ¿Tienes algún aparato encendido, algo por ahí, algo que esté haciendo? No, para nada. No. ¿Tienes un teléfono fijo o no? Tampoco. Eso va a ser... Sí. ¿Hay un fijo? No tengo. Uf, que se oye fatal. Fatal. Luis, coméntanos entonces, ¿cuánto tiempo llevas investigando el asunto? Pues sí, llevo los 10 años ahora mismo, con un antecedente, simplemente que hace 50 yo estaba de compañero con un hijo de Winter y tuvo que comentar una redacción, y esa redacción pues la hizo sobre su padre y sobre toda esta historia que ya en aquel momento se comentaba. Estamos hablando del 72, 73. Y entonces, bueno, pues ahí se quedó. Yo ya escribía algunas cosas y se quedó allí a esos 14 añitos y demás. Y bueno, como me tocó como maestro aquí en la isla de Fuerteventura, pues claro, cogí interés. Y bueno, pues todo ha sido por no poder quedarme con las respuestas que estaba dando la leyenda, ¿no? Yeah. Entonces empecé, como te has dicho tú, a hurgar. Luis, una cosa, ¿estarás hablando con hermanos libres? No, estás hablando normal, vale, no era para mejorar. A lo mejor el sitio está como vacío. Sí, no aquí planto una exposición y a lo mejor te da ese... Luis, ¿y por qué crees que, bueno, tenías aquella relación con el hijo de Winter, ¿no? Pero algo te tuvo que a ti que motivarte, que te ha motivado prácticamente gran parte de tu vida, ¿no? Al darse cuenta que muchas de las cosas que se decían eran disparates, pues entonces da un poco como la rabia o lo que fuera, no hay algo que hay que buscar, ¿no? Y sobre todo ya viviendo aquí y viendo como la leyenda se ha convertido en una nueva leyenda, como un pantagruel que va comiendo de otros lugares. Pues entonces, claro, el hecho de que se tape la verdadera historia de Jandía, pues a uno le siente como majorero que soy adoptado, pero majorero ya, porque no más nadie puede quitármelo. Pues eso pica, ¿no? Y entonces fui entrando, y al entrar y al tercer año poder tener no solo lo que yo tenía, sino la correspondencia mercantil, la correspondencia personal de mi biografiado, pues entonces eso ha llevado de un lado a otro hasta que las trazas están en todo el mundo. En todo el globo terráqueo podemos encontrar trazas de la vida de este señor, y porque se multiplicó con la leyenda, se multiplicó en un lado, se multiplicó en otro, y en la realidad también. Entonces todo eso es lo que me ha hecho llevar 10 años para llegar a un momento en el que una cosa que existe desde hace mucho tiempo y que da la prueba definitiva de la inconsistencia de la leyenda. Vale, pues vamos ha sido al final. Exacto. Sí. Vamos a entrar en eso, Luis, que después el tiempo pasa y se nos queda atrás. Claro. Vamos a ver, Luis, evidentemente tú estás diciendo que la leyenda cada vez ha ido más. Aquello se ha salpicado de mil historias. Dinos que en esas últimas investigaciones acerca del avión americano, en fin, de todas estas cosas, coméntanos lo último que tú has investigado. Sí, bueno, lo último es esto. Lo que pasa es que llevo casi los 10 años también a través de los archivos nacionales
de Estados Unidos intentando conseguir una fotografía desde 1945 y además en aquel momento no sabía de quién es, pero sí una fotografía desde 1945 y una operación que hicieron los americanos para, ellos dicen que para la Guerra Fría, y muy parecida a lo que han hecho con Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, simplemente se plantaron en Canarias, en toda España y sin autorización, hicieron fotografías de todos los barrancos, de todo absolutamente, ¿vale? Y antes de ponerse de acuerdo incluso con Franco, con el régimen que había en aquel momento. Bien, pues de esto. Y en este caso, pues aunque se dice que Baleares y Canarias no entraron dentro de la cobertura, pues ha pasado todo este tiempo de la investigación para demostrar que sí, que Baleares y Canarias tuvieron cobertura de ese vuelo, se llamaba la Operación Casey-Jones, y entonces, bueno, pues hemos conseguido las fotografías de la no Casa Winter, o sea, la no construcción todavía en el año 1945. Entonces, 1945 no existe la Casa Winter. No existe la Casa Winter, entonces no existe más que un movimiento del terreno. O sea, que si no estuviera, bueno, pues a lo mejor dice uno, bueno, pues la has quitado con la guía, la has quitado con esa tecnología. No, es que está ahí el movimiento del terreno y la línea de limitación de lo que se va a hacer. Pero nada más, nada, no hay otra cosa. Entonces eso es lo que tenemos, ya en definitivo. O sea, bueno, porque no siempre se ha dicho que si estaba antes o no, ¿no? Sí, claro. O sea, el tema desaparecen todos los mitos, puesto que no hay nada, ¿no? ¿Y si se hizo después, Luis? ¿Y si se hizo después para no sé, buscando como una cierta lógica la cosa, que todos aquellos militares alemanes y tal, hicieron eso después para que ellos vinieran aquí? ¿Eso está descartado? Bueno, no, como se entiende, si hablamos de nazis, todos estaban buscando la manera de salirse, de despedirse de Sudamérica, etcétera, que son más tarde, ¿no? Pero allí dentro no hay nada, o sea, se ve toda la zona. No solo demuestro el tema de la casa, demuestro el tema de las pistas de aterrizaje, que tampoco existen, demuestro el muro de la alambrada, que tampoco existe en ese momento, solo está el muro de la pared, que coincide en parte con esa alambrada que después, en el año 49, se puso. Y bueno, y una de las fotos, pues coincide con las fotos de la construcción de la casa, por la forma en que están las primeras fotos de la construcción de la casa, ya desde abajo, desde tierra, pues tienen esa figuración que se ve con la fotografía aérea. Entonces, y que esas fotos son del 46, que es cuando viene el Juan Concepción, que es el albañil de la casa, que precisamente ha hecho esos movimientos en el 41-42 y vuelve en el 46 cuando ya van a arrancar con las paredes. O sea, entre ese momento y el otro, pues los protagonistas, por ejemplo, de Jandía, pues ya recuerdan perfectamente cómo estaba esa situación. Las piedras por allí, algunos materiales, delimitada la zona donde se iba a hacer, pero estuvo eso, como 4 años estuvo aquí hasta que se volvió a cometer la obra. Entonces, mira, una cosa, y cuando se habla, porque tú estás hablando antes que evidentemente se ha alimentado el bulo y aquello se ha hecho una historia que no veas, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, entonces, y cada vez más, ¿no? Entonces, ¿cómo respondes tú, por ejemplo, a cuando se ven esas imágenes que le han sacado de esas cocinas interiores, de eso que no, como que no encajaba con el tema, que aquello tenía que tener otra cosa? ¿Tú qué dices? Estamos hablando de la oportunidad para del tomo cuarto de la enciclopedia, en el que todo eso se va analizando, ¿no? O sea, primero en las 200 primeras páginas ya tienes estas fotografías de la casa, ya dices que no existe, ya no hay cocina ni hay nada, no hay cierta norma de cocina, no hay ninguna lógica, ¿no? Pero después la propia si no tuviéramos eso y estamos allí y pensamos que es una cocina normal en la que se cocina en casa
o sea, piezas de casa, etcétera, etcétera. No tenemos por qué pensar que aquello es que, o sea, si estás allí y piensas normalmente, si nadie te come el tarro para que pienses otra cosa, tú lo normal, Lo verías normal. Es una cocina, sí, con un fregadero, con un sumidero para piezas que están colgadas, ¿no? Con esas o lo que sea, que se están sangrando, etcétera, etcétera. O sea, si quieres verlo con claro, la mirada de terror, con la mirada del niño, con la mirada de tal, pues puedes aprender todo lo que quieras. Yo recomiendo que te vayas y que se haga la visita y que se alucine uno y que siga existiendo a lo mejor ese parque temático. Y cuando se ven aquellos muros tan gruesos, y todo eso. Bueno, pues el muro grueso es porque su diseño es un muro grueso, o sea, viene de otro tipo de construcción y los diseños son prácticamente todos del propio Winford. Y con algún asesor, porque pide, en la correspondencia, pues pide por aquí, pide por allá, ideas, etcétera. Hay bocetos, hay de todo, pero lo que es a la hora de diseñar, el principal diseñador es él. Y bueno, pues viene con lo que ha visto, con lo que ha experimentado. Nada más, no tiene otro sentido. Claro, te lo digo así a grosso modo, pero los detalles, la correspondencia te va diciendo exactamente qué es lo que quiere, y en algunos sitios cambia. La torre, por ejemplo, todavía no hay torre, no hay pensamiento de torre, y en un momento dado dice la torre quiero que por todos lados se pueda ver, porque se verá el mar y se verá la montaña, etcétera. O sea, este tipo de instrucciones están absolutamente escritas y descritas en los documentos. Luis, ¿y por qué arranca esa leyenda? Porque evidentemente, yo antes comentaba en la presentación que claro, cuando uno llega allí y ve aquella esplanada tan preciosa de Cofete, aquella tremenda casa, ¿cómo? O sea, ¿tú crees que aquello fue exclusivamente que lo puso Winter, aquello tenía un punto agrícola para que él tenía y nada más? Vamos a ver, la casa está dentro de un proyecto enorme y la casa es necesaria para los socios que van a venir con el tema del proyecto. Él los ha traído, aparte de los socios no, a los evaluadores del proyecto, los alemanes, los ha metido en las primeras cosas que tenía. La gente de Jandía las ha desentado con toda su humildad y con todo lo que ha podido, pero aquello no era un lugar para los socios alemanes, o en este caso alemanes, que iban a venir, y entonces, bueno, pues piensa plantear una casa en ese momento. Y cuando todavía el proyecto está en marcha, estamos hablando hasta el 41, pero en el 41 de julio le piden desde Alemania que ya no va a haber más dinero y que lo deje para cuando termine la guerra. Entonces, bueno, pues ahí se queda el proyecto de la casa, y se queda todo lo demás, se queda también sin atención. Él no está en Francia y Alemania, hasta el año 47, y bueno, en el 46, que ya está en Madrid, pues va dando todos las órdenes que tienen. Entonces la idea es simplemente una casa dentro de un proyecto, una casa decente que la sea no se diga a imagen y semejanza, sino a lo que ha vivido, ¿no? A lo que ha vivido en Alemania, lo que ha vivido él y lo que él quiere de esa casa. Se coloca en el sitio mejor de todo Jandía. No es que esté aislado, es que es el lugar donde están las fuentes, donde se cultiva desde siempre, y es el mejor terreno en aquel momento de Jandía. Por eso si hubiera salido el proyecto, no te digo que fuera un Madrid, pero sí que la idea del proyecto de él incluso ha sido, lo dicen los alemanes, que hubiera sido un Bremen, un puerto de Bremen. Esa es la imagen que se tendría si el proyecto hubiera salido. No te estoy diciendo que no fuera horroroso, quiero decir que hoy en día no lo tomáramos como una cosa misma de lo que se ha hecho ahí, ¿no? Pero en aquel momento
era importante. Mira, y cómo, Luis, y cómo no sé, cómo a lo largo de los años la transmisión oral, digamos, ¿no? Porque siempre hubo un mutismo allí, digo yo, ¿no? O sea, un secretismo de alguna manera, porque eso no se fue transmitiendo de abuelos a hijos y a nietos sobre lo que había ocurrido allí, sino que aquello hubo como un secretismo, ¿o no? Claro, sí, no, la verdad es que no, hay mucha población de Jandía que a la vez que había tenido ciertos conflictos con Muiter, pues parece que son los que le acompañaron esos conflictos posteriores, ya en los años 50, 60, posteriores con el tema de que allí hubiera habido submarinos, el caso de que ahí hay otra parte de la población quizá favorecida, quizá agradecida con Muiter, que no ha estado muy presente, digamos, ¿no? Y después, bueno, la sospecha no ha sido tanto en la población como la sospecha en prensa. O sea, la sospecha se ha alimentado después en la prensa, en los últimos años, sobre todo después del artículo infame de José Luis Morales en Interview en el año 83, y anteriormente, pues los propios ingleses tenían algunas ideas en el año 41, hacen un informe sobre lo que está pasando, y todas estas cosas que hoy se dicen parece que parten del informe, pero también demuestro que el informe está acogido aquí con pinzas. El informe habla de una alambrada, el informe habla también de cosas que están haciendo allí los alemanes, y por ejemplo, en lo que se estaba haciendo en el año del 39 al 41, algunas carreteras, una piscifactoría, pues los propios la RAF, quiero decir, los militares ingleses que cogen las cosas de algunos espías o algo de esto, dicen que bueno, que eso es una piscifactoría, pero ¿y si esa piscifactoría la convierten en yo qué sé, en algo, ¿no? Incluso piensan, dice, pues nada, si tenemos que bombardear esto, lo primero la piscifactoría. Cosas exageradas de aquel momento, que lo único que estaban haciendo era eso, una piscifactoría, unos edificios en cofete, otros edificios para depósitos, etcétera, etcétera, y los ingleses pues tienen esto, ¿no? Esto lo llevan a los consulados empiezan a moverse, ¿qué hacen aquellos alemanes allí? Porque están aquellos alemanes allí, no se sabe, y empieza a lucubrarse tanto entre los militares hasta que ven que no hay nada. Y sin embargo eso sigue en la prensa, y la prensa sustituye a estas sospechas y sigue. Llevamos 70 años de sospechas. Y eso que era una época en la que no había los bulos que había ahora, o sea, en la historia de ahora. Pero la guerra es una productora de bulos, lo sabes, ¿no? Mira, Luis, ya se nos fue el tiempo. Mira una cosa, ¿y cómo ves tú la realidad ahora? Porque evidentemente todo ese bulo y toda esa historia, esa leyenda, cada vez interesa más, publicitarla desde dentro, ¿no? Desde dentro, lo que está ocurriendo allí dentro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vislumbras tú el tema del futuro o el presente ya? Ya, rápido. Es un circo. No sé qué ocurrirá ahora que todo se va a descubrir. Hoy mismo tengo la exposición, pero mañana la charla, y tengo charlas por todos lados en este mes, ¿no? Entonces yo voy a mostrar esas fotografías. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues otra vez lo mismo, me dirán que no y tal, ¿no? Pero es que yo tampoco, o sea, Fumero pues tiene un parque temático allí. Pues que parque temático hasta que pueda, pero la realidad es otra. Entonces, a mí me gustaría que los monitores pudieran contar las dos cosas, ¿no? Como en cualquier otro monumento en el que te dicen, no, aquí estuvo encerrada Juana la Loca o no sé qué, pero después te cuentan, bueno, pues esto es una leyenda, porque algo así, ¿no? Él necesita de montar, inventar, especular, necesita, bueno, pues, no sé, dure lo que dure. Las realidades están ya documentadas en otros sitios, ¿no? Vale. Luis, lo damos aquí, no tengo más tiempo. Seguiremos informados, sígueme en contacto y para seguir el asunto, ¿vale? Vale, gracias. La próxima te tendrías que colocar en un sitio porque hay muchísimos problemas para la conexión. Sí. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Venga. Adiós, chao. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez.